Queridos amigos, gracias por hacer todos los arreglos para estar aquí. Estoy sorprendido. Los -2 grados centígrados no les ha detenido. Bueno, la temperatura está muy random en toda la zona. Ya saben que esta clase tiene mucha diversidad geográfica, pero varía poco. Yo ahorita estaba viendo, yo creo que mi computadora tenía mal el dato de conversión, porque aquí me lo pone en Fahrenheit, pero ya ahorita que busqué si hace frío, pero qué bárbaros, estar aquí demuestra su deseo de aprender y de compartir aquello que estoy seguro les parece sumamente importante y sumamente eh, revelador y vamos a aprender mucho el día de hoy. Vamos a empezar con el siguiente himno, sumamente emblemático. Como saben, la asignación nos manda a aprender de himnos hechos por las hermanas y de himnos de la restauración, que bueno, por William W. Phelps. Entonces, tuve un gran dilema. Realmente me fue muy difícil elegir entre la primera y la segunda opción y finalmente hemos decidido cantar el himno número 2 o escuchar, porque la versión que encontré me gustó muchísimo, entonces vamos a escuchar este himno. Este, esperamos que lo puedan escuchar bien. No se escucha, hermano. Gracias por comentarlo oportunamente. Según yo ya había puesto el Yo sí lo audio. escuchaba. Hermano, sí se escucha, la verdad. Sí, sí, ahí ya Jair, ayúdame a checar Ya nada más había, ahí ya el audio. había empezado a cantar el solista tenor. Sí, estaba empezando apenas, pero nada más quise cotejar. Pero ya Jaira, si me ayudas a checar ahí tu audio. Pero sí, ahí vamos. The Spirit of God like a fire is burning.
Mafer, ¿nos puedes ayudar con la oración inicial, por favor? Sí. Ya. Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por la salud. Gracias porque nos permites estar en esta clase, una vez más en esta clase. Te pedimos que podamos sentir el Espíritu y podamos aprender más sobre ti y sobre los himnos. Te pedimos que nos des consuelo a cada uno de nosotros en la manera que lo necesitemos y nos ayudes a ser mejores personas. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén, decía el himno. Muchas gracias, Mafer. Quiero enseñarles un dato curioso el día de hoy. Al final de algunos himnos vienen algunas leyendas. Y algo que les enseñé hace poquito fue que el primer himnario fue en 1835, porque fue el tiempo que tardó la selección y la recopilación de algunos de estos himnos. El himno 2 es sublime y hay una leyenda muy particular en algunas canciones que viene de la siguiente manera. Vean esto. Hay manera de saber qué himnos fueron específicamente incluidos en el primer himnario. Esta leyenda viene en varios himnos y va a ser la selección de himnos que vamos a estar aprendiendo. Pero estos himnos son particulares porque su letra, al menos su letra, hay algunos casos en los que no fue la música, sino fue la letra y después tuvo una modificación, ¿verdad? Pero menciona, ¿no? ¿Qué himnos fueron elegidos en el primer himnario, ¿no? O sea, esto para mí es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me voy a la referencia de estas secciones de doctrina y convenios, muy probablemente su fecha es posterior a la fecha de la impresión del himno, ¿no? De hecho, la sección de doctrina y convenios que recibe el hermano Phelps es la sección 55. Ahorita vamos a hablar bastante de él, pero esto es sumamente interesante. La verdad es que es algo que me llama mucho la atención. Ya ahora ustedes prestarán atención a esto y sabrán qué himnos son los que vienen entonces escritos y que cuáles estuvieron entonces en el primer himnario santo de los últimos días. Este, y tiene eso. En algunas ediciones o impresiones, este es un PDF, incluso lo menciona como el primer himnario IRI. No sé por qué hace una diferencia, ¿no? Pero algo que se menciona siempre en este himno es que fue cantado en la dedicación del templo de Kirtland y y desde entonces es un himno por excelencia para cantar en las dedicaciones de los templos. Tema sumamente interesante también es que la música, la línea melódica como la conocemos, tuvo un registro desconocido en 1844. Pero pues ya se cantaba desde antes y, y vaya que esto es sumamente interesante. Vamos a hablar mucho de este himno, vamos a hablar mucho del hermano Phelps. Pero tenemos mucho de qué hablar en preparación para. Entonces empezaremos a buscar y a cantar estos himnos que son conocidos como se incluyó en el primer himnario y aprendemos tanto de esto. Yo estaba en un dilema porque quería empezar hablando de un himno también muy querido, escrito por una hermana y hablar un poquito de esta historia, pero
quisiera empezar por este camino. Quisiera empezar por este camino de, de estos himnos tan emblemáticos y tan importantes para la restauración. Entonces, el Espíritu de Dios es el número 2 por excelencia. A diferencia del 1, este sí fue incluido y tiene la leyenda, porque por la leyenda podemos saber que fue incluido en el primer himnario. Y mientras lo escuchaban, quisiera saber qué pensamientos venían a su mente, quisiera escuchar qué impresiones vinieron a su mente. ¿Alguno de ustedes tiene alguna historia o conexión con este himno, el himno número 2? ¿Alguien que me quisiera compartir como si este himno ha sido significativo para alguno de ustedes? Yo, hermano. Marcos. Eh, digamos que durante bastante tiempo escuchaba yo este himno y decía, qué largo es, ¿no? Es lo primero que uno dice, qué largo es, o que cómo cansa, ¿no? Nunca había prestado atención a la letra, solo veía que era largo. Tenía 4 estrofas y el estribillo, y decía, canta el estribillo después de 4 estrofas, pues para mí era largo, yo era niño. Entonces, mi papá tenía un disco del Coro del Tabernáculo cuando recién se fundó la Orquesta de la Manzana del Templo. Y en ese disco venía este arreglo de Mac Wilber y lo comencé a escuchar. Y yo me pregunté siendo de niño, ¿por qué le dio tanto poder el hermano Wilber al momento de arreglar este himno? Porque es muy poderoso este arreglo. De hecho, es mi arreglo favorito. Entonces comencé yo a analizar la letra y yo investigué de niño, le pregunté a mi papá quién era el hermano Phelps y ya mi papá me habló de quién era el hermano Phelps. Y a partir de ahí es mi himno favorito, tanto en el himnario verde, tocarlo de manera normal, como este arreglo, porque ahora entendí que el hermano Phelps para escribir este himno recibió una revelación tan especial para escribirlo después de leer Doctrina y Convenios, hablar de todo lo que va a suceder cuando él venga, y mientras que él viene, la restauración que me ha hecho tener una relación muy cercana con ese himno. Me encanta ese himno. Lo tocaba con gusto cuando, después de aprender a tocar piano, lo tocaba con gusto en las reuniones sacramentales, porque se convirtió en uno de mis himnos favoritos. Muchas gracias, Marcos. Moroni. Sí, también eso me hizo recordar que hay otros himnos también, y sobre todo el 2, que son, para mí, son un poco difíciles de cantar, porque mantener como esa fuerza desde el principio y mantenerlo es como un poco largo, involucra de un esfuerzo personal de poder cantarlo así con esa actitud. Y las últimas palabras que dice, después de cantar cada letra, y al último decir amén y amén. Al decir esas dos últimas palabras, a mí significa mucho, el poder decirlo con esa convicción. Después de la misión, eso me cambió mucho a mí, el poder cantarlo al último. Y creo que es un esfuerzo personal poder mantener esa fuerza de uno mismo al cantar ese himno. Y otros himnos también involucran mucha fuerza también. Pero en personal ese himno me resulta pesado. Muchas gracias, Moroni. La verdad es que sí es cierto. Este es uno de los himnos de gimnasio, ¿no? Gracias, Marcos, también. Yo de gimnasio porque como músico, o sea, estar tocando, ¿no? Como con esa fuerza, ese júbilo, es pesado, ¿no?
Fíjense que yo no entendía mucho hasta que pude participar en una dedicación de templo, ¿no? Esto fue para mí muy, muy significativo. Para mí esta parte fue la que en algún momento me hizo conectar, ¿no? Visiones y dones antiguos ya vuelven y ángeles vienen cantando loor, ¿no? Este himno es compuesto para el primer himnario en el 35 y un año después se está recibiendo, ¿no? A estas secciones tan emblemáticas para las visiones del templo de Kirtland y lo que sucedió en el templo de Kirtland en 1836. Lo que decía Moroni, ¿no? De la fuerza, bueno, del sacrificio, se percibe el sacrificio de los miembros de la iglesia de aquella época por todo lo que pudieron, todo lo que tuvieron que pasar para tener su primer templo, todo lo que sufrieron, todo lo que tuvieron que enfrentar. Pero esto yo creo que es tan significativo como miembros de la iglesia y que nos distingue tanto al pertenecer, ¿no? Decir que las visiones y los dones antiguos han vuelto, ¿no? Que ángeles han descendido y que estos han descendido y se han sumado para cantar loor. ¿Realmente creemos en esto? ¿Realmente creemos que podemos participar nuevamente de esto, de las visiones, de la revelación, de todo lo que el Señor tiene? Claro está que en ese año de 1836 las revelaciones y las cosas que sucedieron en ese momento fueron, fueron sumamente impresionantes, ¿no? Elías, las llaves, Moisés, el Señor mismo aprobando su casa, todo esto, pero en nuestra manera personal, ¿estamos siendo lo suficientemente fuertes como para realmente disfrutar de la revelación y las visiones personales? Siempre queremos y siempre hablamos de las cosas impresionantes, ¿no? De estas situaciones, pero si yo creo que pertenezco a un lugar, ¿no? Donde se habla de la revelación tan vivamente, se habla de la revelación tan fuertemente, ¿estoy yo disfrutando de los mismos dones y las visiones que el Señor tiene para mí? Eso es algo que les quiero poner en reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que tuve una revelación significativa en mi vida? Y cuando hablo de significativa, no hablo de una aparición. Hablo de, de la oportunidad, por ejemplo, de estar leyendo las escrituras y tener algo, un momento en el que pudieron haber sentido algo especial. Sí, Rodri. Me gustó mucho pensar en esa revelación y qué bueno que toma el punto porque, ay, sí, la verdad es que somos de las únicas iglesias que siguen esto y es difícil poder ayudar a los miembros incluso a uno mismo a creer que esto es real. El domingo yo me encontraba en una entrevista con un joven. Bueno, con varios, pero una de ellas me hizo sentir mucho esto tan cercano porque no sabía qué decirle, sinceramente, o sea, pues no es como que algo tan común que yo esté entrevistando, pero ayudando con sus dudas y con algunas preguntas que tenía, este, pude sentir esa revelación tan directa y tan personal para que yo pudiese ayudarle a ver. Recuerden que la revelación hacia los demás no es una revelación en la que nosotros vamos a solucionar el problema o miren, aquí no somos el Salvador. La revelación hacia otra persona
es ayudarle a él a que conecte con esa revelación. Y es tan especial tener ese evento. Para mí lo fue, al menos en esa, tuve 3 entrevistas, pero en esa fue algo muy, muy significativo esta semana, porque le ayudé a ver una escritura que tenía mucho que no leía, y la verdad jamás me pasó por la mente. Y, y recuerdo cómo es esa revelación al momento de fluir, porque no se imagina cómo actuar. Y me gusta mucho predicar mi evangelio porque dice, escuche a las personas y luego vendrá, en vez de estar pensando, ay, ¿qué digo? ¿Qué le hago? ¿Qué le comparto? No, no, uno escucha al Espíritu y dices, escúchalo a él y vendrá la respuesta. Y, ay, traté de hacer eso, me puse sereno, moreno, como dicen por ahí, y vino en el momento adecuado. Y la verdad es que el Espíritu, por ser muy pequeño esa oficina, se llenó el cuarto y esta joven pudo pues sentir un poquito de esa atracción hacia la revelación personal, pero para mí fue otro nivel, ¿no? Creo que esas visiones y esos dones están al alcance de cada uno de nosotros, siempre y cuando ejerzamos ese músculo espiritual. Muchas gracias, Rodri, porque están tanto para nuestra vida personal como para el ayudar a otros. Y sí, sí, cierto. O sea, mis impresiones y revelaciones más significativas siempre están asociadas, ¿no? En cuando estamos al servicio de nuestros semejantes, ¿no? Porque es así como El Salvador también lo hacía, ¿no? Él podía saber y cuánta revelación no hubo en esa temporada. Yo quería compartirles de manera personal el recordar de algunas escrituras que tuve por una vivencia, pues si ustedes quieren pequeñita, pero cómo es que estas revelaciones y estas impresiones personales pueden existir. Y si me estás escuchando y crees que a lo mejor te sientes limitado o sientes que a lo mejor todavía no han llegado esas impresiones a tu vida, toma tiempo para pensar en aquellas veces que el Señor te ha prevenido o te ha invitado a hacer algo y cómo es que Él te ha velado por ti, ¿no? Ahí está esa luz de Cristo que te ha cuidado, ¿no? Aun cuando a veces ni siquiera lo pedimos, ¿no? Yo estaba acordándome en estos días de dos escrituras. Ustedes saben cómo ha estado el clima, cómo ha estado la temperatura y lo demás. Pero el Señor nos enseña en las escrituras que ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, Él tiene conocimiento, Él tiene previsto muchísimas cosas, ¿no? Pero eso no nos quita nuestro albedrío, ¿no? Él nos enseña que dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin saberlo vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. O sea, detalles tan pequeñitos podría el Señor darse cuenta, ¿no? Y bueno, acuérdense que estos pajarillos se vendían para fines de holocausto o para ordenanzas, ¿no? En las escrituras. Pero el Señor nos dice que no cae nada a tierra sin saberlo, Él, ¿no? Esto para mí tuvo un nuevo significado recientemente. Dice, porque ni uno de ellos cae a tierra sin saberlo. Yo estaba estacionando mi auto y pedí que me ayudaran a limpiar una parte del patio y demás, y tuve que mover el auto. Y cuando moví el auto, ya me había puesto en un lugar y tuve la clara impresión de debes hacerte para atrás. Y yo me preguntaba por qué no. Y yo decía, bueno, pero ya estoy bien estacionado, yo no quería estar tan cerca del otro coche. Me molesta cuando te estacionas y te pones tan cerquita de otras personas.
como que le quitas espacio y no lo dejas, no lo dejas salir. Y dije, ay, el vecino me va a reclamar. Y pensaba en un buen de cosas, pero al final obedecí la impresión, me hice para atrás y me quedé como bien pegadito, ¿no? Me metí a casa, era un día un poco con algo de ventosa y para cuando salí para ver si el vecino iba a poder salir o demás, después me acordé y ya habían preparado el patio para limpiar y hacer algunas cosas. Me di cuenta de lo siguiente. Una rama, ¿no? Una parte del árbol, ¿no? Había caído y aunque a lo mejor no hubiera sido un daño tan severo, pues a lo mejor un cristal, ¿no? O a lo mejor algo hubiera hecho un daño, ¿no? Y esto hubiera afectado de alguna forma mi día, mis actividades y lo que yo tenía que hacer. Tan a la mano iba para Durango, ¿no? Y eso hubiera complicado parte de mi proceso, ¿no? Pero el Señor sabe todas las cosas y Él sabe aún esos pequeños detalles, como el hecho de que no hay nada que caiga a tierra sin que Él lo sepa. Y debemos de tener confianza en eso. Y debemos de tener confianza en que Él puede ayudarnos a saber aquellas cosas que necesitamos saber. Pongamos a prueba esta invitación de este himno tan poderoso que nos dice que el Espíritu se ve ya como fuego y que está listo para darnos lo que necesitamos. Quiero empezar este día, esta clase, haciéndoles una fuerte invitación a confiar en su revelación personal, a aprender a utilizarla, aprender a tomar pasos, ¿no? De fe y saber que solo ustedes son responsables de esas revelaciones y que tendrán que aprender a saber por qué es que algunas impresiones iban por un camino y algunas otras a lo mejor no. Vamos a aprender un poquito de la vida entonces del hermano Phelps antes de pasar a las compositoras y a los himnos hechos por las hermanas, pero quisiera saber si hay algunas preguntas o algún comentario. Los chicos han estado bien participativos, ya los tres varones hermanos que tenemos enlazados, pero hay un chorro de hermanas conectadas. Quisiera escuchar sus impresiones. Quisiera saber, Abril, si tienes algo que compartirnos. ¿Cuáles han sido tus impresiones durante la clase? Ibni, Abril. O Yajaira, que le quieras ayudar. Bueno, así como que impresiones. Ah, mientras estaban hablando recordé ese sentimiento de cuando estás leyendo el libro de Mormón, por ejemplo, que cuando llegó a la parte de tercera Nefi, sí más o menos cuando Jesús viene a las Américas, recuerdo, me llegó ese sentimiento de cuando leí esa parte, fue como algo muy bonito, es como la impresión del espíritu de ese momento de que te está dando la veracidad de que lo que estás leyendo es verdadero. O sea, aparte de que te da una también sentimiento de que pues qué feo que los últimos momentos en teoría de Jesucristo aquí en la tierra, pero también es como te da la veracidad de que el pago de cosas. Entonces, esto me acuerdo de eso que estamos hablando de ese sentimiento de recordarlo. Y ya, eso es toda la cosa ahorita. Y gracias, Yajaira. No necesitamos, o sea, por poner esto en contexto y recordar esto tan importante, ¿no? No necesitamos que sea siempre algo alusivo a nuestro día a día. Simplemente la confirmación de que esto es verdad. Simplemente al leer, como tú decías, los sucesos de la vida terrenal del Salvador
el saber que sucedieron y que Jesucristo pagó por nosotros ya es algo que bueno, nos habla muchísimo, ¿no? Nos da muchísima luz y, y es una gran bendición también tener este tipo de revelación y confirmación. Vamos a empezar a leer un poquito más de la historia del hermano William W. Phelps y tener un poquito de su contexto previo bueno, este protagonismo que tuvo con el himnario. Él fue misionero, él hizo muchísimas cosas y vamos a aprender un poquito. Le voy a pedir a Jacqueline Hernández si me ayudas a leer, a empezar a leer, si es suficientemente el Zoom. Si no, tú me dices y parece que ahí se ve mejor. ¿Sale? Esto está dentro de el Centro de Estudios Religiosos de BYU. El hermano Bruce Van Orden hizo este simposium de él, ¿no? Y nos comparte bastantes datos interesantes. No vamos a leer todo, pero quisiera que pudiéramos aprender bastante de la historia, autor, ¿no? De este himno y de varios otros tan emblemáticos. Y otros que no tenemos en español, y esa es una tristeza. Voy a mencionar algunos de ellos. Pero, ¿me puedes ayudar, por favor, Jacqueline, a leer la primera parte? Sí, hermano. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han mantenido durante mucho tiempo una fascinación por William W. Phelps por dos razones principales: sus magníficos himnos sobre la restauración y después de su apostasía, por haber recibido calurosamente de vuelta en la Iglesia mediante la magnanimidad del profeta José Smith, pero menos conocidos son sus llamamientos como impresor de la Iglesia. Sus múltiples experiencias de liderazgo en la recién organizada Iglesia y su lista aparentemente interminable de escritos teológicos e históricos que afectaron el desarrollo de la restauración del Evangelio y de la Iglesia. Este artículo explorará los escritos de Phelps que pertenecen a la restauración. Gracias, Jacqueline. Fíjense. Hay dos situaciones como en las que, bueno, durante la época de la restauración, bueno, por todo lo que él había hecho y por sus composiciones y todo lo que él había puesto, pues ya dice fascinación. Yo creo que era como que el hermano que nos cae bien siempre en la capilla, el director del coro o el pianista, no sé, o sea, era alguien muy querido en manera local. Principalmente, bueno, por sus magníficos himnos de la restauración. Estoy seguro que este himno lo que dijo Marcos, ¿no? O sea, él recibió revelación para poder compartirlo y cómo fue tan importante, ¿no? Aún para las dedicaciones y las dedicaciones de todos los templos consecuentes, ¿no? Esto es muy relevante. Y la otra es que aún él habiéndose apartado de la iglesia por un tiempo, regresó y regresa y es recibido calurosamente, ¿no? Pero ignoramos detalles que él fue durante algún tiempo un impresor de la iglesia y que también tuvo mucha experiencia dentro de liderazgo, así como pues revelaciones importantes que él comparte, ¿no? Ahora, ¿quién era entonces W. W. Phelps y de dónde viene? ¿Cuál es su antecedente? Aprendamos un poco de su historia. Continuemos leyendo. Maritza, ¿me ayudas a seguir leyendo? Maritza Flores, sí. Sí. Dice William Wines, no sé si Phelps, nació el 17 de febrero de 1792 en Dover, municipio de Hanover, condado de Morris, en el estado de Nueva York, Nueva Jersey, siendo el primer hijo de Enon Phelps y Maytable, no sé, Goldsmith. Su nombre y su curioso segundo nombre vino de un amigo cercano de sus padres, William Wines. Anteriormente se escribía Wines, un famoso general en la Revolución
Phelps pasó los primeros 8 años de su vida en la zona rural del norte de Nueva Jersey y el resto de su juventud en el condado Cortland, un área rural en la parte central del estado de Nueva York. Ya como adulto, Phelps exhibió una amplia gama de conocimientos acerca de la impresión, como agrimensor de idiomas, de historia, de geografía, de topografía, de meteorología, de climatología, de retórica y de teología. Se educó principalmente a través de sus muchos libros, pero también fue instruido por personas educadas y terminó un programa como aprendiz de impresor. Phelps siempre se refería a sí mismo como W. Phelps, aunque el profeta José Smith lo llamaba William. Y el profeta José Smith le decía, bueno, sí, eres W. Phelps, pero yo te voy a decir Memo. Ahora sí que no le importaba tanto, ¿no? Pero siempre se refería a él como William, ¿no? Eso es algo muy de autoridades, ¿eh? En general. Siempre es un tema, el tema del primer nombre. Igual, en bendiciones patriarcales. Presten atención cómo se dirige, ¿no? Eso me habla mucho de cómo nos piensa a veces el Señor. Pero a pesar de que a él le gustaba su abreviación y además era fan de su propio apellido, bueno, William Wines, ¿no? Que se escribía Wines, ¿no? Como Wines. Entonces, pues tiene un contexto súper preparado, o sea, él era una persona sumamente estudiada, ¿no? Acuérdense que la impresión, ser impresor en esa época era como ser especialista en IT, o sea, era la cosa más tecnológica importante, relevante de la época, ¿no? Viniendo de los 1800, por supuesto que era un tema de vanguardia, ¿no? Entonces él era impresor, agrimensor de idiomas, historiador, era de geografía, topografía, meteorología, climatología, retórica, teología. Él tuvo una preparación completísima, era alguien brillante, ¿no? Ahora entiendo por qué el cariño, ¿no? Por los santos locales, o sea, era una cosa muy padre su historia, de veras que es alguien sumamente preparado y me gusta mucho cómo lo relata. Marcos. La siguiente parte, porfa, ayúdame a leer. Voy. Dice, al término de la guerra del año 1812, en la cual participó, William se casó con Sally Waterman, también originaria, permíteme, déjame cojo algo, también originaria del centro del estado de Nueva York. Phelps comenzó su carrera como impresor y periodista en el condado de Cortland en el año 1815. En el año 1820 llegó a ser el editor de un periódico políticamente partidista en la ciudad de Cortland. Atacó verbalmente a sus adversarios y ellos a él. En el año 1827, Phelps ayudó a fundar un movimiento religioso, social y político conocido como antimasonería, un movimiento populista que acusó a los masones de dominar secretamente a los oficiales electos y designados y de aplicar sin piedad el elitismo y el favoritismo. La antimasonería estuvo decidida a expulsar a los masones de los puestos políticos locales y nacionales. W. Phelps llegó a ser el editor antimazón de 2 periódicos en el estado de Nueva York, en donde era más fuerte la antimasonería. El Lake Light en Trumansburg y posteriormente en el Ontario Phoenix de Canandaigua. Phelps recibió algo de crédito por la elección de muchos antimasones a la legislatura de Nueva York en los años 1828 y 1830. Su nombre se mantuvo para bien o para mal en los círculos políticos y de periodismo del estado de Nueva York. Interesante. El hermano Phelps entonces se volvió alguien ideológicamente revolucionario. Para este punto él no tenía contacto todavía con la restauración, naturalmente porque ni siquiera había sucedido, pero tenía cierta influencia política. O sea, entonces
Vean qué personaje para cuando el profeta José Smith lo conoce, él ya había sido alguien preparado, académica, social, políticamente desarrollado, alguien influyente, ¿no? Sin mencionar que, bueno, también por el rasgo de edad, para 1827 él estaba a sus 42, 43 años siendo alguien ya exitoso, ¿no? Y que bueno, para bien o para mal, pero ya era protagónico de lo que hacía. Si lo que hizo en sus movimientos antimasones, bueno, la verdad es que no es el tema. Si alguien tiene preguntas al respecto, podemos abrirlas, por favor, en el chat o podemos a lo mejor levantar micrófono, pero puedo compartirles un artículo reciente que me gustó mucho acerca de cómo es que en realidad no hay una afectación, ¿no? Si alguien quiere participar en una logia y poder ser miembro de la iglesia, no es algo que se lo impida. Y en la historia de la iglesia sabremos otras cosas más, pero no va por ahí. Pero solo quiero que veamos quién era él, ¿no? ¿Quién era él y cómo es que llega al conocimiento de la restauración, ¿no? Del Evangelio de Jesucristo. Pero por supuesto que, imagínense el profeta José Smith siendo mucho más joven, para cuando llega y lo conoce, ¿no? Claro que también se impresiona por la persona tan preparada y ojo, preparada previa. Yo creo esto, queridos amigos, creo que muchos de nosotros fue preparado antes de poder ser un miembro de la iglesia, al tener conversos, ¿no? En el grupo en el que estamos actualmente, o si estás escuchando la grabación posterior, el Señor te ha preparado de muchas maneras para poder participar y compartir los talentos que el Señor te ha dado. O sea, seguramente tienes ya muchísimas experiencias y situaciones que pueden venir y aportar. Dentro de la Iglesia de Jesucristo no es exclusivo el hecho de que solamente aquellas personas, ¿no? Que, pues nunca hicieron nada malo y se bautizaron y no, o sea, realmente el Señor nos da muchas experiencias previas para que cuando podamos ser parte de la Iglesia de Jesucristo, podamos también aportar y sumar, ¿no? Sus talentos siempre serán bien recibidos y el valor de nosotros como miembros de la Iglesia no se mide ni por la antigüedad ni por ninguna situación. Todos somos iguales, ¿no? Ante un Padre Celestial amoroso y nos emociona que cuando se integran personas nuevas dentro de la Iglesia de Jesucristo, pues es una gran bendición, ¿no? De que traen cosas nuevas, aprendemos cosas nuevas. Entonces, querido recién converso, si tienes algo que aportar, quiero que sepas que siempre será bienvenido y estamos muy emocionados por aprender de ti también. Entonces, era un principio que quería resaltar de esta historia tan especial de Phelps. Perlita, ¿me puedes ayudar, por favor, con esta parte? ¿No tenías una letra más chiquita? Te prometo que ya la hice más grande. Te voy a tocar. Vamos a ver. Ándale, a ver. Ahí está. Ok. No, es que pues es a esta hora con esa letrita, bueno. ¿La quieres en azul o te la dejo No, así? así está bien. Así ¿Sí? está bien. Sí. Bueno, está bueno. Dice, Phelps era una persona profundamente religiosa que estudiaba la Biblia devotamente, pero que no se unió a ninguna denominación en particular. Su curiosidad lo llevó a comprar varios ejemplares del Libro de Mormón. Para vender en su propia imprenta. Ok, para vender en su propia imprenta el 9 de abril de 1830. Él y Sally, su esposa, leyeron el Libro de Mormón de principio a fin en unos pocos días y se convirtieron a su verdad mientras investigaba el mormonismo. Phelps conoció a varias figuras claves en el nacimiento de la religión de los santos de los últimos días. José Smith, hijo; José Smith, padre; Samuel H. Smith; Sidney Rigdon; Thomas B. March. Por causa de sus creencias, de su creciente interés de los santos de los últimos días, Phelps recibió la burla de otros directores de periódicos hasta que fue encarcelado por unos
días en Lyon, New York, acusado de no pagar sus deudas con otros empresarios antimasones que escribían en Phoenix. Cuando salió libre en junio de 1831, Phelps renunció a su cargo de director y junto con su familia fue a unirse a los mormones en Kirtland, Ohio. Phelps fue a la puerta de José Smith y le pidió al profeta que buscara una revelación para conocer la voluntad de Dios con respecto a Phelps. El resultado fue la sección 55 de Doctrina y Convenios, en la que se le mandaba a Phelps que se bautizara y fuera ordenado elder para predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados, para que fuera con José Smith para localizar la tierra de Sion en el oeste, que eventualmente se estableciera allí con su familia para imprimir literatura de la iglesia y se encargara de la educación de los niños de la iglesia. Ándenle. Dos principios que quiero resaltar aquí. ¿Qué fue lo primero que pasó conforme él se empezó a interesar con los miembros de la iglesia? ¿Qué fue lo que pasó con lo que él había hecho en su pasado? Lo que siempre pasa, ¿no? A un converso. El mundo de Sí. atrás lo abandona. Se burlaron de él, el mundo de atrás, sus enemigos, dijeron de aquí soy, vamos a hacerte, a atacarte, ¿no? O sea, híjole. Ahí está, ¿no? Un principio de volada. Él empezó a tener oposición por lo que hacía, fue acusado por otros empresarios, personas que tuvieron, porque al haber él tenido éxito en su influencia anterior, claro que mucha gente no lo quería, ¿no? Y entonces aprovecharon para querer desacreditarlo y posterior a eso incluso encarcelarlo, ¿no? Debió haber sido duro para él. Algo que a mí llama la atención también es que él recibió la comisión de buscar la tierra de Sion en el oeste. Y los santos pensaban que esto iba a ser, ¿no? En Missouri y bueno, posterior a esto sabemos, ¿no? Que al final ellos se pudieron establecer y aún al día de hoy en el Valle del Lago Salado, lugar en el que él después llegó, ¿no? Y pudo disfrutar y ser bendecido para esto. Aprendemos de la vida del hermano William W. Phelps, ¿no? Este escritor de himnos tan famoso que fue escritor de varios de los himnos, pues muchos principios. Quisiera que me pudieran compartir algunos de los que ustedes encontraron en el proceso. No sé, a lo mejor Alma, Rocío, a lo mejor Moroni, compártenme qué principios aprendieron de la vida del hermano Phelps que nos puede ayudar a recordar, ¿no? Cómo es que a veces el ser miembro de la iglesia puede ser un poco difícil. Los escucho. O a lo mejor si para alguien no es difícil, también puede compartirlo. A mí me gusta que la determinación que muestra, o sea, porque él tuvo curiosidad y actuó conforme a esa curiosidad. Él no se quedó como con las ganas después de un tiempo. O sea, él en cuanto tuvo el deseo de conocer más sobre la iglesia, fue, compró un libro, lo leyó y todo. Entonces, me gusta esa determinación y aparte que pese a la oposición que tuvo, él se mantuvo firme. Entonces, yo creo que son cosas que como miembros nuevos
pues bueno, yo nunca fui miembro nuevo, ¿verdad? Pero sí he notado en mis amigas que a veces eso les llega a costar muchísimo, o el tomar una decisión por lo que dicen los demás, este, pues sí se les hace un poquito complicado. Pero me gusta eso de él y de su esposa. Y gracias por resaltar a su esposa, por supuesto, porque él tuvo que tomar esa decisión. Y aun cuando él salió, ¿no? Él salió un periodo de tiempo, recapacitó y regresó, ¿no? Y eso también. ¿Cuántos amigos no conocemos que sabíamos de su gran potencial, que eran miembros de la iglesia muy queridos, pero por diferentes historias a lo mejor se apartaron? ¿Cuántos estamos invitando para recapacitar? ¿No? Su confianza hacia el Padre Celestial, ¿no? Y cómo estuvo compartiendo su talento, de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Muy bien, muy bien. Si alguien más puede igual ponerlo en los comentarios o igual puede, ya sabe, activar su micro y compartirnos algo. Dentro de los himnos que el hermano Phelps escribió, tenemos nuestro famosísimo Ya regocijemos, ¿no? Ya regocijemos. Tenemos también el 5, oh Dios de Israel. Tenemos también uno poco conocido, pero que igual es el Jehová sé nuestro guía. No lo, no lo tenemos, no es tan popular, pero es un buen himno para aprender. Tenemos también, hay un himno que no está precisamente en español, pero es Si pudieras ir a Coloc, este himno tan famosillo para algunos músicos. ¿Lo conoces, Marcos? Dígame. ¿Sí conoces el de Si pudieras ir a Coloc? Claro que sí. También autoría del buen hermano Phelps. Entonad sagrados son el 83. Uy, también Poco, me lo sé. poco conocido también, pero de los himnos que tenemos sacramentales, oh Dios eterno Padre, ¿no? Miren que fue difícil elegir uno, ¿eh? Les prometo que fue muy difícil elegir un himno inicial. Pero esos son los que tenemos ahora en español. Y pero en inglés hay otro himno también muy poco conocido, que es Adanon de Amar. Muy bonito, una canción muy bonita. Tenemos también la letra en inglés de Joy to the World. Tenemos también parcialmente la letra de El Hora al Profeta. Bueno, es que en inglés es Praise to the Man. A lo mejor la letra en español es un poquito, cambió la autoría, pero según yo, sí aparece, ¿no? Como William W. Phelps. En fin, tenemos bastantes canciones que disfrutar del hermano Phelps. Y ahora quisiera que pudiéramos tomar un tiempo para poder meditar en eso. Quisiera quedarme con el último principio que resaltamos acerca de a quién que se ha ido de la iglesia y que nos recuerda y que recordamos con mucho cariño, ¿no? Como en su tiempo Phelps salió y fue calurosamente recibido nuevamente. A quién que conocemos que sabemos que estuvo fuera, pueda venir a su mente, escríbalo en el celular, en su diario de estudios, o si es más de una persona, tome unos 2 minutos para poder pensar en esa persona y piensa que le gustaría invitar. Puede ser a una clase de instituto, podemos preparar una charla especial para él. Tome un momento para esto. Recuerda que esto es un deber que todos tenemos acerca del recogimiento. Toma un tiempo para poder analizar esto. ¿Sale?
2 minutos para pensar en alguien que apreciamos y que sabemos que ya no está. O que apreciamos y que sabemos que sería idóneo que él pudiera estar. Si ya tienen a alguien, pónganme una reacción de ya pensé en alguien que me gustaría invitar, principalmente a alguien que estiman. Pues esa era la regla, porque así fue con el hermano Phelps. Alguien que incluso extrañen. Decir, híjole, entonces si me ayudan con una reacción, sabré que la mayoría ya puso a alguien. Ok. ¿Te acordaste de alguien como un panda, Perlita, o por qué un panda? No, es que me gusta mucho ese sticker. Ok. Quiero ofrecerles como el hecho de si les gustaría que juntos pudiéramos hablar con esa persona, invitarle a una clase o hacerle una llamada, con todo gusto estoy en la disposición de que podamos hacerlo juntos. Bien, pasemos a la siguiente parte de la clase y una de mis favoritas, porque vamos a hablar de algunas autoras de himnos, hermanas, miembros de la iglesia. Y casi este es el himno inicial, pero hubiera sido muy corto. Pero es uno de los himnos favoritos por excelencia. Es uno de los himnos que, que bueno, es sumamente especial. No Vamos me a diga hablar. que es el 196. Híjole, casi, ¿No? casi, No es ese. cerca la bala. Súmale 7 más. Pero bueno, la verdad es que hubiera sido muy bueno. Elegir dentro de las autoras era difícil. Pero es el himno 203. Amar a otros. De Lucía Clark Fox. Es correcto. La hermana. Era Vean. esposa del elder J. Ruben Clark, del quórum de los dos. No, era hija. Era hija, ¿no? Hija del elder Clark. Ella tuvo la oportunidad de ella. Hay una historia muy bonita de la selección, de cómo fue inspirada para hacerlo. Déjenme, les muestro una foto de la hermana. La verdad es que sí pensé, soy un hijo de Dios, las hermanas Naomi Randall y Mildred Petit, pero déjenme hablarles de un buen libro que estoy a nada de conseguir y que desafortunadamente no tengo, pero que pude encontrar algunas referencias. Este, Fácilmente podría ser otro curso de instituto. El libro se llama We Shall Make Music, ¿no? Y habla de las historias de cómo se hicieron algunas canciones de la primaria y cómo llegaron a hacer algunas cosas. Escrito por la hermana Patricia Graham. La verdad es que le traigo ganas, ya me lo voy a comprar. Sí, adelante, Marcos.
Ayer en que vi la lección 3 me tomé el tiempo, fue así muy rápido, hacer una investigación para ver cuántas compositoras o autoras miembros de la iglesia, más bien cuántos himnos hay en el himno en español. Por Son favor, compártenos el entre dato. 28 y 29. Ujú. Fueron compuestos por mujeres o escritos, ya sea letra o música, por mujeres miembros de la iglesia. Muchas gracias, Marcos. Este es un dato muy interesante y muy oportuno. Fíjense, precisamente para poder hacer la impresión, este libro que les compartía, de We Shall Make Music, cuenta un poco la historia de cómo es que la hermana Clark, hija del elder Clark, que fue miembro incluso estuvo en la primera presidencia muchos años, como 30 años, de 1930 a 1960. Ella ella estudió estudió arte en la universidad y, y dice que siempre que iba a crear algo artístico, ya sea un drama, una obra de teatro, una canción, siempre pensaba en la escritura me pensaba en un salmo de amar a otros y en la escritura tan famosa, ¿no? Pues del 203, ¿no? Que es donde el Señor pregunta, ¿no? En Juan 13. Entonces, ella siempre pensaba en eso, ¿no? ¿Cómo puedo amar a mis hermanos? ¿Cómo puedo amar a otros? ¿Cómo puedo amar más a mi prójimo, ¿no? Y entonces, en base a eso, era como que su máxima previa a la creación de una canción, ¿no? Entonces, irónicamente, cuando ella recibe esta comisión para agregar una canción, ¿no? Al himnario, justamente su máxima se perpetúa, ¿no? Y entonces ella decide porque también este himno está en la canción de la primaria, por eso es que viene ahí de este libro. ¿Cómo os he amado? Amad a otros, ¿no? Entonces ella se inspira en esto y le da forma y le da formato a este himno tan famoso, de amad a otros, ¿no? Desafortunadamente tomé solo un fragmento no oficial del libro, también estoy muy interesado en conocer historias, seguramente para la próxima clase tendremos más detalles de himnos como Soy un hijo de Dios, otro himno tan especial y cantado, hecho por dos hermanas, ¿verdad? Y, y mientras estudiaba la lección y el discurso que, que cita el material, ¿no? De saber que este material de lectura es hecho fue hecho y aprobado previamente, ¿no? Por un comité. Y que estos pueden seguir evolucionando, ¿eh? Yo quisiera al terminar el curso incluso citar algunas fuentes como que las que compartí de Vigo Ayú y como el libro que les compartí también de We Shall Music, que se pudieran agregar como algunas lecturas sugeridas. Creo que esto sería muy bueno. Pero pensando en el discurso acerca de lo que las mujeres santas de los últimos días hacen mejor, ser firmes e inquebrantables, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona el hecho de que las hermanas santas de los últimos días y lo que la hermana Julie B. Beck nos enseña con el hecho, porque el discurso no tiene ninguna referencia a la música, pero yo después entendí la conexión. ¿Cómo se relaciona el hecho de que nuestras hermanas, y pienso en ustedes, pienso en Alma, en Mafer, en Yajaira, en Jacqueline, en Samantha, en Maritza, en Ibni, Abril, en Jania, en Rocío, en Perla, y en todas aquellas también que están conectadas posterior y que participan en el segundo grupo también, con el hecho de que participan o tienen una participación activa en la música de adoración o de aprendizaje en el hogar. Si alguna de ustedes leyó la asignación, mientras leí el discurso, ¿cómo esto se relaciona con esta comisión tan importante? Samantha Reyes, quisiera escucharte.
¿Perdón? Mi pregunta es, ¿cómo se relaciona el que nuestras hermanas hacen? Dice, lo que las mujeres, miembros de la Iglesia de Jesucristo, hacen mejor, ser firmes e inquebrantables. ¿Cómo se relaciona esto con, con las hermanas que han hecho himnos, con las hermanas que han compuesto música para la iglesia, con lo que las hermanas hacen para ayudar en las reuniones de la iglesia? ¿Cómo se relaciona esto? Ok, pues yo pienso que las mujeres siempre han sido un fundamento, bueno, no, bueno, sí, como un pilar muy importante en, pues, en la iglesia y a lo mejor algunas hermanas comienzan a pensar, o algunas personas simplemente, no solo mujeres, empiezan a pensar que pues a lo mejor no tiene la misma importancia que un hombre dentro de la iglesia, por no tener sacerdocio, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues trabajos como esos que las hermanas hacen, como los himnos, simplemente el de estarlos cantando y que otras personas sientan el espíritu con la letra que ellas crean, pues yo creo que ahí simplemente, pues ya te dan un apoyo, no sé, como un testimonio dentro de una canción. Me gusta, me gusta. Moroni. Sí, me gustó eso también lo que dijo la hermanita, que la vida en cómo ellas tenían, me imagino, estaba centrada en Jesucristo, creo, y bueno, así era, cualquier creo. Así que el espíritu abundaba en ellas, entonces la inspiración para hacerlo y inspirar a más personas a través de esos himnos, ¿no? Va más allá que solamente estaban inspiradas en ese momento, estaban inspiradas para poder hacer que el espíritu llegara y tocara también el corazón de los demás. Entonces, la vida que ellas llevaban también era algo increíble y bueno. Totalmente de acuerdo, Moroni. Al leer el discurso de la hermana Julie B. Beck, venía a mi mente una declaración, ¿no? Del presidente Hinckley, de que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no fue completamente restaurada hasta que se organizó la Sociedad de Socorro. La Sociedad de Socorro es como lo dicen los profetas, ¿no? Es la organización de mujeres más grande del mundo, más importante en esos sentidos. Mujeres de todo el mundo, de todos los idiomas, ¿no? Se ayudan para socorrer, para que la caridad sea algo esencial en las vidas, ¿no? Conectándolo también con la parte de la doctrina de la música. Yo quisiera preguntarles si ustedes han conocido algún líder de música varón en la primaria, por ejemplo. A pesar de que es un llamamiento que en el manual general de las responsabilidades lo hace como plural, yo no he conocido nunca a un líder de música varón, siempre son a las hermanas, ¿no? O a lo Yo mejor sí. sí. Sí, porque es posible, porque es posible. Pero en porcentajes yo creo, yo pienso que es hermanas, ¿no? Porque tienen un tacto muchísimo mejor para los niños. Dice, fíjense las responsabilidades que Hermano, dice. ¿Sí, Marcos? puedo decir un chiste. Sí, adelante. Que... Si usted nunca ha visto un varón como líder de música en la primaria, yo nunca he visto un líder de música de barrio que sepa música. Hasta mi mamá nada más. También es menor el porcentaje, sí, cierto, pero bueno, son llamamientos que nos ayudan a aprender. Y en eso fíjense cómo dice el rol de líder de música. Dice, planean, enseñan y dirigen, ¿no? La música del tiempo para compartir, incluyendo canciones que serán parte de la presentación de los niños en reuniones sacramentales, ayudan con las músicas en clase de guardería y en otras clases de la primaria según se les solicite, ¿no? O sea, no es algo exclusivo. Me encanta escuchar que Maritza conoce a alguien que sí, porque sí es posible, porque yo también he conocido, pero bueno, la tendencia es que son talentos y habilidades naturales, porque definitivamente creo en lo que dijo la hermana Julie Beck. Nuestras hermanas
lo que mejor hacen es ser firmes e inquebrantables. Son pilares, dijo Samantha, acertadamente, fundamentos, ¿no? Son pilares, son pilares. Esta obra no podría ser posible en ningún grado, no avanzaría sin ustedes. De esto tengo un testimonio. No podría suceder ningún grado de salvación sin ustedes, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo que sensibiliza en esa parte. Y por eso qué padre dato, ¿no? El hecho de saber que la participación activa en el himnario, y van a ver este próximo himnario si ese proyecto se retoma, que yo esperaría que en algún punto se retome. Hace unos años, antes de los cambios recientes del presidente Hinckley, ya había un proyecto de un nuevo himnario. Nos pidieron mandar himnos nuevos. Yo mandé uno nuevo, mandé una traducción, pidieron hacer como varios proyectitos, incluso mencionaron, y no por los dólares, sino por la participación, ¿no? Imagínense qué padre, ¿no? Saber que tu nombre pueda ahí perpetuarse en algo tan querido como el himnario. Y por ahí del 2019, finales del 18, inicios del 19, se estaba mandando, ¿no? Todo esto, y la verdad es que era algo especial. Y van a ver, o sea, si ese proyecto se retoma, no van a ser 30, van a ser muchas más versiones, ¿no? Las traducciones y las letras y las composiciones, ¿no? Y precisamente quería hablarles de algunas autoras modernas, en dos niveles, ¿no? Porque la verdad es que ya todos conocemos, a Jeniska Perry, ¿no? Que es una de las autoras más famosas también, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Quisiera compartirles, por ejemplo, una autora, pues más o menos conocida ahorita, que también está haciendo piezas muy, muy bonitas, muy, muy padres en cuanto a la música actual, ¿no? Y bueno, como poquito antes, ¿no? Del final, porque quisiera hacer comentarios posteriores quisiera compartirles uno de los himnos que ha hecho, ¿no? Y que bueno, están algunos de ellos en procesos de traducción, pero quiero que presten mucha atención a la letra y vean, ¿no? Y bueno, también la letra se las voy a mandar, ¿no? Porque sí está. Pero este tipo de cosas son las que ahora estamos disfrutando gracias a la activa participación de los himnos compuestos por hermanas, y que la verdad son en su gran mayoría, ¿no? Por no decir todos, ¿no? Fabulosos, ¿no? Entonces, vamos a escuchar. Jesus took on all our pain, our sorrows and our sins. He suffered more than words can say for all the hurt that's ever been. He knows how to comfort me, and he knows how to heal. I can turn to him for peace, for he knows how I feel. He knows every tear I cry and every time I fall. My deepest hopes, my darkest times, I know Jesus felt them all. He knows how to comfort me, and he knows how
knows how to heal. I can turn to him for peace, for he knows how I feel. La letra de ese himno me parece increíble. La verdad es que estoy disfrutando muchísimo este, este curso porque la oportunidad de tener más himnos, ¿no? Y aprender de ellos es algo muy especial. Perlita. Ahorita que estabas hablando de lo, bueno, del discurso que venía en la clase y al preguntar cómo el impacto las autoras de los himnos, eh, ambos mencionan que, bueno, la Organización de Sociedad de Socorro está para eso, ¿no? Para dar socorro. Y yo creo que no hay nada más reconfortante que poder escuchar los himnos. De verdad, llegan a ser nuestro socorro muchas veces. Entonces yo creo que esa es la importancia de la participación de las mujeres, el socorro que nos ofrecen al darnos esas canciones y esos himnos. Por decir una de las millones de cosas que ustedes hacen. Maffer en la oración inicial decía que podamos recibir el consuelo que cada uno de nosotros necesita en la manera que cada uno de nosotros necesita. Al pensar en estas letras del Salvador, ¿no? Él conoce cada lágrima, ¿no? Así como hace ratito decíamos que él conoce cada hoja que cae, cada ave que cae a tierra y la experiencia que les compartía. Él también conoce cada lágrima, ¿no? Y cada vez que caigo, conoce mis esperanzas más profundas o más significativas, ¿no? Él conoce mis tiempos oscuros y yo conozco al Salvador. Le siento. Él sabe cómo consolar, él sabe cómo sanar. Puedo convertirme a él para tener paz, porque él sabe cómo me siento. Nadie más sufrió como él o derramó sangre por cada poro. Nadie más, todo lo dio. Nadie más me amó más que él. Él sabe cómo consolarme y él sabe cómo sanarme, porque él sabe cómo me siento. ¿Cómo esto no puede ser revelación? ¿Cómo esto no puede ser inspirado? Una manera tan personal en la que a través de la música puede hacernos sentir un testimonio del Salvador. Es algo muy especial, ¿no? Les invito a escuchar su música naturalmente, no como un comercial, sino como una manera de que conozcamos autoras nuevas, hermanas, ¿no? Si esta fuera una charla más casual y estuviéramos en una mesa comiendo como amigos, yo podría empezar a compartir como partituras, muchos de ustedes son músicos y demás, hacerlo más casual, pero por el tiempo y el formato, yo quiero que puedan buscar música que les haga sentir así. No, sé que no es, no debe de ser siempre, ¿no? Hay ocasiones en las que hay tiempo para todo. Pero si usted necesita conectar con El Salvador y necesita revelación en su vida para tomar decisiones importantes, yo le invito a buscar esta música inspiradora, esta música sagrada que le hará acudir a la fuente. Tengo un testimonio de eso. Yo sé que
Todos necesitamos tomar decisiones importantes en nuestra vida y esto puede ser un recurso que el Señor ha provisto para ayudarnos a poder también meditar en esto. Él por eso nos invita en el prólogo del himnario, ¿no? Escuchen esta música en sus hogares, escúchenla, para que ustedes puedan también sentirse conectados en los momentos en los que nadie más puede entenderles. Pero a lo mejor yo no, a lo mejor sus obispos, sus padres, sus amigos, sus misioneros, pero él sí, de eso no hay ninguna duda. Él sabrá mejor que nadie cómo ayudarles porque él conoce sus esperanzas más profundas y de eso tengo un testimonio. Al final, a pesar de ser un curso que hable de la doctrina de la música y del himnario como tal, el conectar con el Salvador es lo más importante en esto, porque pues los himnos nos acercan a él. Sé sin ninguna duda que Jesucristo vive y es un placer el poder fortalecer mi testimonio y mi conversión a través de esto. Y les comparto mi seguridad de estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por todo. Vamos a terminar con una oración final y se la vamos a pedir a Rodrigo. Nuestro bendito y amoroso Padre Celestial. Padre, te agradecemos por esta bonita mañana en la que podemos tener la oportunidad de recibir revelación tan temprano. Padre, te pedimos por esa alineación con tu espíritu para poder calmar nuestras intranquilidades y poder alinearnos más a tu voluntad. Padre, te pedimos que nos bendigas en nuestras actividades diarias, que nos cuides y nos protejas y sobre todo que nos guíes en lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Que podamos escuchar a aquellas personas que pasan momentos difíciles y no saben cómo encontrarte, cómo encontrar la expiación de tu Hijo Jesucristo y que realmente nos puedan purificar. Te pedimos que nos bendigas el resto del día y el resto de la semana, que podamos seguir meditando estas palabras que aprendimos en esta clase y lo dejamos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Gracias.